Hola de nuevo. En este tema vamos a estudiar el plano real. Un concepto muy sencillo, pero de gran importancia en matemáticas. El plano real nos permitirá representar puntos, sistemas de referencia, de la misma manera como utilizamos sistemas de referencia en nuestra vida real. Todos conocéis el Google Maps, o conocéis cartas de navegación o cartas de aviación. Pues todo ello no es más que un sistema de referencia que utilizamos para situar puntos. Vamos pues a empezar este segundo tema con una descripción de los sistemas de coordenadas que se utilizan en matemáticas. Vamos a empezar por definir un sistema de coordenadas rectangulares. Todos habréis visto representaciones de la Tierra mediante un mapa mundi, como el que podéis ver en este dibujo. Básicamente contiene una serie de líneas horizontales y una serie de líneas verticales que permiten situar cualquier punto de la Tierra. Un mapemundi no es más que la proyección de la esfera terrestre mediante un plano que pasa tangencialmente por su superficie. Estos sistemas de coordenadas se han venido utilizando regularmente tanto en la navegación aérea como en la navegación marítima, y últimamente son muy usuales en navegadores, GPS, etc. Vamos a ver cómo se puede establecer un sistema de coordenadas. Vamos a tomar el conjunto de los números reales y los vamos a representar como una recta infinita, tomando un punto inicial como el punto 0. A la derecha, a intervalos regulares, indicaremos los puntos 1, 2, 3 y así sucesivamente, y a la izquierda indicaremos los puntos menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. A continuación, vamos a añadir otra recta vertical y que se corta con la recta anterior en el punto 0. De esta manera tendremos dos rectas, de manera que hacia la derecha tendremos los puntos 1, 2, 3 y 4, hacia la izquierda los puntos menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4, hacia arriba 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, y hacia abajo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así sucesivamente. Mediante estas dos rectas que se cortan perpendicularmente podemos establecer un sistema de referencia. Este sistema de referencia se llama ejes de coordenadas. El eje horizontal se llama eje X o eje de abscisas. El eje vertical se denomina eje Y o eje de ordenadas. El punto donde se intersectan las dos rectas se llama origen de coordenadas. Estas dos rectas dividen el plano en 4 regiones separadas. La primera región se llama primer cuadrante. Siguiendo el sentido antihorario, es decir, contrario a las agujas del reloj, tendremos el segundo cuadrante. A continuación tenemos el tercer cuadrante y finalmente tenemos el cuarto cuadrante. ¿Para qué sirve un sistema de coordenadas rectangulares como el que hemos definido? Pues básicamente para poder determinar la posición de puntos. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí hemos dibujado en azul un punto del plano. Si queremos indicar en dónde se halla este punto, deberemos indicarle cuál es su posición respecto a ambos ejes de coordenadas. En este caso concreto, podemos observar que este punto se halla a 2 unidades del eje de las Y o eje de ordenadas y 3 unidades del eje de abscisas o eje de las X. Por tanto, indicaremos que este punto es el punto 2, 3, indicando con el primer número real su distancia al eje de ordenadas y con el segundo número real su distancia al eje de abscisas. A continuación vamos a realizar un simple ejercicio para recordar cómo se representan puntos en un sistema de referencia. Tomamos, por ejemplo, el punto P1 de coordenadas 3, 1. Entonces representamos el valor 3
sobre el eje de abscisas y el valor 1 sobre el eje de ordenadas. Juntamos estos dos puntos y obtenemos la situación del punto P sub 1. A continuación vamos a representar el punto P sub 2. En este caso representamos sobre el eje de abscisas el valor menos 2 y sobre el eje de ordenadas el valor 4. De nuevo juntamos estos dos puntos y obtenemos la posición del punto P sub 2. Repetimos el mismo procedimiento con el punto P sub 3. Primero representamos el valor menos 1 sobre el eje de abscisas y a continuación el valor menos 2 sobre el eje de ordenadas. En su intersección tendremos la posición del punto P sub 3. Seguimos con el punto P sub 4, que tiene por coordenadas 1.5 y menos 2.5. Representamos sobre el eje de abscisas el punto 1.5 y sobre el eje de ordenadas el punto menos 2.5. Juntamos estos dos puntos y obtendremos la posición del punto P sub 4. Finalmente, el punto P sub 5 tiene por coordenadas 0 y 3. El valor 0 del eje de abscisas se corresponde con este punto y el valor 3 del eje de ordenadas se corresponde con este punto. En este caso, pues, este será el punto P sub 5. Y esta es la forma de representar puntos en un sistema de coordenadas. Observemos que el punto P sub 1 está en el primer cuadrante, el punto P sub 2 está en el segundo cuadrante, el punto P sub 3 está en el tercer cuadrante y el punto P sub 4 está en el cuarto cuadrante. Situado un punto en el plano, por ejemplo el punto P23, cada punto viene terminado por dos números reales, en este caso el número 2 y el número 3. El primer valor, el número 2, se llama la abscisa del punto. Y el segundo valor, en este caso el valor 3, se llama la ordenada del punto. Ambos valores se denominan las coordenadas del punto. A continuación, vamos a establecer una correspondencia entre puntos del plano y pares de números reales. Definimos el conjunto R super 2, también definido como R por R, como el conjunto de pares de números reales. Es decir, estará formado por todos aquellos conjuntos, todo aquel conjunto de pares de números reales. Por ejemplo, el par 2, 3, no confundir con el número decimal 2.3, o por ejemplo, el par menos raíz de 2 menos 1, o el par pi menos 4. Cualquier par de números reales lo podemos ver como un punto del plano. Por ejemplo, el par 2, 3 lo podemos ver como el punto de coordenadas 2, 3. Y, inversamente, el punto de coordenadas 2, 3 forma un par de números reales. Asimismo, el par menos raíz de 2 menos 1 lo podemos ver como el punto Q del plano de coordenadas menos raíz de 2 menos 1. Y, de la misma manera, el par de números reales pi menos 4 lo podemos interpretar como el punto del plano pi menos 4. Y, recíprocamente, dado el punto del plano R de coordenadas pi menos 4, lo podemos ver como un par de números reales. Por tanto, podemos concluir que existe una correspondencia entre puntos del plano y pares de números reales. A cada punto del plano le corresponden dos coordenadas, que a su vez es un par de números reales. Y cada par de números reales lo podemos interpretar como las coordenadas de un punto del plano. Algunos puntos del plano merecen una especial atención. Son esos puntos que están situados sobre los ejes de coordenadas. En este dibujo podemos ver unos ejemplos. El primero de ellos está formado por todos aquellos puntos que se encuentran sobre el eje de abscisas. Por ejemplo, en este caso está señalado el punto que se halla a distancia 2 del origen de coordenadas. Este punto tiene por coordenadas 2, 0. Otro punto que está en el eje de abscisas es el punto que corresponde a la abscisa menos 3. Y sus coordenadas se corresponden con el par de números menos 3, 0.
De manera parecida tenemos los puntos que se hallan sobre el eje de ordenadas. Por ejemplo, este punto que se halla en la ordenada -4 y se corresponde con el par de números reales 0, -4. Asimismo, el último punto que se halla sobre el eje de ordenadas es el punto de ordenada 1 que se corresponde con el par de números reales 0, 1. Especial atención merece el punto que se halla a la vez sobre ambos ejes de ordenadas. Este es el punto origen de ordenadas y tiene por coordenadas el par de números reales 0, 0. Por tanto, debemos recordar que cuando queremos situar un punto que se halla sobre los ejes de coordenadas, aunque corresponda a una sola abscisa o a una sola ordenada, siempre estará representado por un par de números reales. Todos los puntos que se hallan sobre el eje de abscisas tienen un par de números reales que se corresponden a un valor de abscisa y 0 de valor de ordenada, mientras que todos los puntos que se hallan sobre el eje de ordenadas tienen un valor 0 de abscisa y un valor distinto de 0 de ordenada, excepto, como hemos indicado anteriormente, el origen, que ambas coordenadas son